Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes e incluso el cáncer son algunos de los problemas que pueden surgir por el exceso de peso. Sin embargo, desde hace unos meses, la COVID-19 es otro factor que afecta de manera desproporcionada a las personas con obesidad. La probabilidad de sufrir una infección grave por coronavirus se incrementa en un 44% en las personas con sobrepeso y casi se dobla en las personas que sufren de obesidad. El tejido graso podría ser un reservorio en el que se acumula el virus antes de comenzar a extenderse a otros órganos. La obesidad también puede alterar la respuesta inmune, debilita las defensas del paciente y aumenta las probabilidades de que se produzca una excesiva respuesta inflamatoria. Asimismo, reduce el funcionamiento de los pulmones y hace más difícil ventilar a los pacientes cuando requieren de cuidados intensivos. La obesidad duplica el riesgo de necesitar ventilación en los afectados por la enfermedad. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Veíamos la obesidad, uno de los problemas del siglo XXI en materia de salud, pero ¿qué pasa en estos días con la pandemia y el COVID-19? Veíamos muchos de los pacientes con obesidad tienen otras enfermedades de base, por eso hoy nos acompaña la doctora Jennifer Marín, quien es cirujano bariátrico. Un gusto recibirla, bienvenida. Hola Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por permitirme este espacio y comunicar e informar a la gente sobre las complicaciones severas que pueden tener los pacientes obesos como consecuencia de la infección por COVID-19. Por supuesto, ser obeso no va a predisponer a una persona de tener o no el COVID-19, pero sí puede provocar que algunas complicaciones se den con mayor frecuencia debido a su condición. Hablemos un poco sobre ello. Ciertamente, como estás diciendo, el paciente obeso de por sí, ya tenemos un antecedente en el año 2009, hubo una pandemia mundial por el virus de la influenza H1N1 y ya hay documentación bien precisa en donde se logró acumular data que respalda que el paciente obeso es muy susceptible o muy sensible a sufrir complicaciones severas de este tipo de virus que atacan sobre todo el sistema pulmonar. El COVID-19 se comporta de la misma manera. El paciente obeso tiene varias condiciones que lo predisponen a sufrir de estas complicaciones severas. Tiene problemas de distensibilidad pulmonar, el pulmón no se expande igual, tiene disminución de la ventilación pulmonar, no le llega oxígeno a los tejidos de igual forma que un paciente no obeso y sumada a otra cantidad de cosas y de condiciones de base que tiene, lo hace muy sensible o muy predispuesto a que sufra de complicaciones severas. Por supuesto, la obesidad no solamente va a incidir directamente en cómo se ve el paciente de manera externa, sino también cómo su organismo y metabolismo está funcionando. Por eso también en la cirugía bariátrica se enfocan en ayudar a este tipo de problemas. Vemos que pacientes con obesidad pueden sufrir de diabetes, de hipertensión, problemas cardiovasculares en general, y hoy vemos que el COVID-19 ataca con más fuerza a estas personas. Exactamente, no nos sorprende. De hecho, ya tenemos muy poco tiempo con esta pandemia, tenemos apenas menos de 6 meses, digamos, de data recolectada a nivel mundial sobre el verdadero impacto de la obesidad del COVID sobre el paciente obeso, pero es que no nos debería sorprender. El paciente obeso es un paciente que tiene la predisposición ya de sufrir de diabetes, como bien lo mencionas, de hipertensión, de alteraciones del metabolismo, de alteraciones de insulina, por lo tanto eso afecta directamente su sistema inmunológico, su capacidad de defenderse. El paciente obeso está en un constante estado de inflamación, un estado preinflamatorio, que lo predispone a sufrir una cantidad de complicaciones y una depresión inmunológica de su sistema de defensa que hace que no se defienda bien. Entonces, no nos debería sorprender. Si el paciente obeso ya es un paciente que por su enfermedad de base sufre o tiene predisposición para enfermedades cardiovasculares, pulmonares, cardíacas, entonces si estas son enfermedades que de por sí ya sabemos que pueden alterar la evolución de un paciente que se contagie con COVID, ¿por qué el obeso no va a ser? Precisamente el obeso engloba todas estas condiciones. Por supuesto, pero también además del contacto directo con el virus que pueden tener estas personas y las complicaciones que se pueden generar, también hemos visto un impacto sobre la cuarentena y es sobre el confinamiento y el encierro que tienen las personas. Así es. Y la ingesta de comida, de dulces, de grasas saturadas que se están presentando. Personas que no tenían sobrepeso, pero que ahora se lo están presentando. Vamos a hablar también de la diferencia de sobrepeso y obesidad. Ok, el primer punto totalmente cierto, fíjate, parte del grave problema que estamos enfrentando. La obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya la definió hace muchísimos años como una pandemia. Igual que el COVID, la obesidad es una pandemia. De hecho, se utiliza el término de globesidad, porque es una enfermedad que ataca literalmente a una gran proporción de la población mundial. Entonces, en este momento, como tú bien lo dices, el tema de
depresiones, de cambios del estado anímico, el problema de malos hábitos de alimentación, de exceso de consumo de alimentos, porque literalmente tenemos la comida a 2 pasos de disponibilidad, el ocio, el tiempo libre, la imposibilidad para ejercitarnos al aire libre, ha hecho que definitivamente los niveles de sobrepeso y de obesidad pueden irse incrementando, y eso va en detrimento directo con la respuesta que pueden tener las personas ante una probable infección por COVID-19. Las personas que han tenido cirugía bariátrica, en base a la edad de sus pacientes, ¿han visto alguna pérdida de la operación? ¿Ha habido alguna modificación debido al confinamiento? Mira, no de manera particular, o sea, la verdad es que una de las cosas que ha hecho bien complicada todo el tema de la pandemia es el seguimiento estricto de mis pacientes. Hemos logrado hacer consultas online, unas que otras presenciales siempre que el paciente lo amerite, pero es muy poco tiempo todavía, ¿no? O sea, es poco tiempo para que tú digas que un paciente ha tenido un impacto altamente negativo en sus resultados de su cirugía. Pero sí te puedo decir que tengo pacientes que están en preoperatorio preparándose y que hemos tenido que, diferir un poco algunas cosas, ir un poco más lento. Siempre digo que bajamos la velocidad, pero no nos podemos parar del todo. Y si han sido pacientes que les ha costado hacer un poquito su régimen de alimentación preoperatorio, ¿no? El tema psicológico, manejo de ansiedades, es un tema bien complicado de manejar en este momento. Muy bien, doctora, vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte vamos a conocer sobre las estrategias y herramientas que tenemos hoy en día y también la dinámica para un paciente que, por ejemplo, si quisiera operar en este tiempo de pandemia, las consideraciones que se deben de tener y los cuidados adicionales que se deben tener, que siempre se tienen en quirófano, pero hoy en día que se tiene que reforzar mucho más, tanto para el paciente como para el personal médico. Vamos a una pausa, regreso, seguiremos conversando con Jennifer Marín, quien es cirujano bariátrico. Preguntas o comentarios en las redes sociales a su disposición. @salud_gb, @Daniela J. Salas. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales por @Daniela J. Salas en Instagram, pero también nos pueden sintonizar a través de www.globovision.com en nuestra señal en vivo. Ya regresamos.